¿Qué probabilidades tiene un chico nacido en Quinindé Esmeraldas de convertirse en figura del PSG y disputar una final de Champions League? Si vamos al caso en estadística, casi nulas, pero cuando el talento, la disciplina y la mentalidad coinciden en el mismo cuerpo, lo improbable se convierte en inevitable. Hoy vamos a hablar de William Joel Pacho Tenorio. Sean bienvenidos a Yo Janito. Por ejemplo, para Pacho, un defensor central en nuestro equipo es complicado jugar, porque les exigimos que tienen que hacer muchas cosas con el balón. Normalmente en sus equipos viene un mediocampista, les quita el balón y tienen que jugar. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los mediocampistas hagan de mediocampistas y los defensas sepan jugar el balón desde atrás. Y a la vez luego tienes que ser defensivamente completo, rápido para defender con espacios abiertos. Es evidente que los jugadores que hemos fichado nos gustan a mí y a Luis Campos. Pero ahora hay un tiempo de adaptación y no todos los tiempos de adaptación son rápidos. William Joel Pacho Tenorio nació el 21 de octubre de 2001 y desde joven supo que su vida no sería sencilla. Lo crió su madre en un entorno donde la pelota era refugio y escape. De contextura fuerte y zurdo natural, encontró su lugar en la defensa central, donde se sentía cómodo ordenando desde atrás. Su historia no tiene fuegos artificiales, tiene constancia, y eso en el fútbol actual vale oro. Con apenas 15 años, se unió a las inferiores de Independiente del Valle, el club que en silencio ha forjado a varios de los mejores talentos ecuatorianos en los últimos tiempos. Su proceso fue discreto, sin prensa, pero constante, hasta que en noviembre de 2019, con solo 18 años, debutó como profesional en la Serie A ecuatoriana. Un dato de color de este debut lo pueden ver en la historia de Pacho, que se las voy a dejar en el primer comentario fijado. En 2020, su valor de mercado apenas superaba los $113.000. Era un juvenil más, otro central más en una cantera que ya había visto nacer a Moisés Caicedo, a Gonzalo Plata, a Ángelo Preciado, a Piro Hincapié, pero él se diferenciaba en algo: nunca bajaba la intensidad. En sus primeras temporadas con Independiente del Valle jugó alrededor de 40 partidos y aunque no era el nombre más destacado, fue parte del grupo que ganó la Copa Sudamericana 2019, la Serie A 2021 y la Libertadores Sub-20. Un defensor joven, disciplinado, de perfil bajo. Europa comenzaba a tomar nota. En enero de 2022 dio su primer salto internacional. El Royal Antwerp de Bélgica pagó 6 millones de euros por él. Era una apuesta, pero rápidamente se convirtió en una realidad. En su primera temporada disputó 50 partidos, fue titular indiscutido y pieza clave para que el club conquistara, atentos, la primera división belga y la Copa de Bélgica en 2023. En ese lapso su valor de mercado se disparó a 9 millones de euros. Su nombre ya circulaba en los scouts de media Europa. Pero su explosión real ocurrió en la temporada siguiente. En verano de 2023, el Eintracht Frankfurt decidió invertir 9 millones de euros para llevárselo a la Bundesliga. Allí, en uno de los campeonatos más físicos y exigentes del planeta, Pacho se consolidó como uno de los mejores defensores jóvenes del continente. Jugó 44 partidos, 33 en Bundesliga y el resto en Conference League. Y en marzo de 2024, su valor ya había escalado hasta los 34 millones de euros. No era casualidad. Su fortaleza aérea, su timing para cortar, su capacidad para anticiparse y sobre todo su temple lo convirtieron en un perfil muy codiciado. Empezó a sonar en la órbita del Liverpool, del Real Madrid y del PSG. Y fue precisamente el Paris Saint-Germain, siempre urgido por reforzar su defensa, el que apostó más fuerte. En agosto de 2024 pagó 44 millones de euros para convertir a William Pacho en el defensor ecuatoriano más caro de la historia. Bonjour coach, Minute Club PSG Community. J'ai une question par rapport à William Pacho, un joueur qui s'est très bien intégré dans le groupe, qui a beaucoup joué depuis le début de saison. Comment jugez-vous ses performances? Comment jugez-vous son état physique? Et est-ce que demain face à Lyon, il va enchaîner ou bien être mis au repos? Merci. Pues las decisiones de Les décisions du 11 de départ, on les donnera demain et on les donne d'abord aux joueurs. On décidera demain qui joue et qui ne joue pas. Et Pacho a été sans aucun doute un renfort
Pour notre équipe, un renfort incroyable, pas seulement du fait de sa jeunesse, du fait de sa personnalité, du fait de son niveau défensif. Il sait gagner des duels sans recevoir de carton, sans faire de fautes. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais en même temps, il a un très gros potentiel avec le ballon et il a démontré durant le dernier match. Nous espérons qu'il s'améliore avec le ballon, qu'il soit capable de trouver des solutions, de fixer l'adversaire, de varier les solutions proposées. J'ai revu son match avec le ballon, il a été très bon. Donc il incarne et il reflète très clairement le potentiel du Paris Saint-Germain, avec énormément de joueurs jeunes, de très grande qualité, et capable d'être en competition sur toutes les scènes. Tenía apenas 23 años. Muchos dudaron. Decían que era un salto demasiado grande, que venía de Bélgica y Alemania, pero que jugar al lado de Marquinhos y soportar la presión del Parque de los Príncipes era otro precio. Pacho no respondió con palabras, respondió jugando. Luis Enrique lo bancó desde el primer día, lo puso de titular junto a Marquinhos y no lo sacó más. En la temporada 24-25, Pacho jugó 49 partidos entre todas las competiciones, y lo más impactante es que disputó los 16 partidos de la Champions League, siendo junto a Hakimi el único jugador del PSG en estar presente en todos los encuentros del torneo continental. Los números no engañan. No sé si es el jugador que más ha jugado, pero es evidente que es uno de los que más lo ha hecho. A partir de aquí yo creo que teníamos claro que su fichaje iba a ser importante para nosotros y es un jugador que se ha adaptado rapidísimo. Es más fácil adaptarse cuando tienes la confianza y minutos, pero creo que está aportando muchas de las cosas que necesitábamos, como ganar duelos, como sacar el balón jugado de manera solvente y cómoda, confortable, jugador físicamente poderoso, no hace faltas, recupera muchos balones. Creo que es una incorporación que valoramos desde el minuto 1. Antes de seguir con el video, hago este inciso breve, chiquitito, para mencionarte que te podés unir al canal, podés obtener insignias, podés obtener emojis y además también me ayudás un montonazo porque, como sabes, este tipo de videos yo no los monetizo por una cuestión de derechos para que ustedes puedan ver las mejores jugadas de William Pachito de fondo. Así que te agradecería un montonazo si te unís al canal y es una ayuda monetaria para mí. Y obviamente vos tenés la posibilidad de tener esas cosas, esos beneficios y además podés participar en las ideas de los próximos videos. Así que gracias. Ahora sí, seguí tranquilo. Con esa campaña, su valor de mercado alcanzó los 51 millones de dólares en octubre de 2024, lo que representa un crecimiento del 45.000% en apenas 5 años. Una cifra que no solo refleja su nivel, sino su constancia y proyección. Y todo eso ganando uno de los salarios más bajos del plantel, 4.5 millones de euros anuales. Lo suyo no era marketing, era rendimiento puro. El PSG ganó la Supercopa de Francia 2024 y la Ligue 1 de 2024-2025, pero lo mejor estaba por llegar. El 31 de mayo de 2025, en el Allianz Arena de Múnich, Pacho disputará la final de la Champions League contra el Inter de Milán. Será el segundo ecuatoriano en la historia en jugar una final de este torneo, después de Antonio Valencia, que la disputó en 2011 con el Manchester United. Será titular, como lo fue toda la campaña. Será clave para contener a delanteros como Lautaro Martínez y pase lo que pase, ya habrá hecho historia. En ese contexto, lo de Pacho va mucho más allá de la Champions, porque en paralelo también se ha convertido en pieza clave de la selección ecuatoriana. Debutó en 2023 contra Australia, donde marcó un gol, y en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y en la Copa América 2024 se ha consolidado como socio ideal de Piero Hincapié, una dupla que combina juventud, solidez y jerarquía. Ecuador no tiene laterales titulares en Europa, ni volantes ofensivos en grandes clubes, pero tiene una saga central de élite mundial, y eso en torneos cortos vale oro. Hoy con contrato hasta 2029 en el PSG, William Pacho no tiene apuro. Ha dicho que quiere quedarse en París, ganar más títulos, conquistar el Mundial de Clubes y, por qué no, soñar con levantar la orejona.
¿Tiene ofertas? Sí. Hay interés del Liverpool, del Real Madrid, pero él por ahora no quiere cambiar lo que funciona. Porque sabe de dónde viene, porque sabe lo que costó cada paso, porque cuando en 2020 valía $113.000, no había titulares ni portadas, pero él siguió, creyó, insistió. Y 5 años después, es uno de los mejores defensores del mundo. William Pacho no llegó por moda, llegó por mérito. Y su historia es una de las más grandes que ha escrito Ecuador en el fútbol moderno. Carraghelia que marca, lindo centro y llega Madsen. Salva Pacho lo que pudo haber sido la igualdad en el global. Lo abrazan a Pacho, Donnarumma abraza a Pacho, porque creo que esto, y si seguía siendo copa para adentro. Sí, claro, es que era copa. A ver, sí, a ver acá. Yo creo que entraba. Desde acá. Pacho salvó, el ecuatoriano salvó el paso a semifinales del París. Señoras y señores. Y como bien lo mencioné al final, historiadores queridos, exactamente, William Pacho hoy en día es uno de los mejores centrales del mundo. Me animaría a decir que hoy en día Ecuador tiene en 2 de sus 4 líneas a uno de los mejores futbolistas del mundo en cada posición, que estoy hablando, por ejemplo, de William Pacho, entre los centrales, es uno de los mejores centrales del mundo, y estoy hablando de Moisés Caicedo, que ahí sí les puedo garantizar que es el mejor 5 del mundo actualmente, por lo menos el más completo en cuanto a 5 se refiere, ¿no? En estadísticas son 2 bestias, y en el caso de William Pacho, estoy preparando un video que ustedes me dirán si lo quieren ver dentro de poco, o si prefieren que espere a que termine esta temporada y que finalice la Champions League, pero estoy preparando una comparativa, una comparación de estadísticas para poder fundamentar por qué William Pacho es el mejor central del mundo. Y lo voy a comparar con Van Dijk. Y no es que lo voy a comparar, voy a hablar de estadística de uno y del otro, y en base a eso nos vamos a dar cuenta que William Pacho efectivamente es uno de los mejores centrales del mundo. No solo por estadística en cuanto a efectividad, en cuanto a duelos ganados, sino porque es un jugador que no se pierde un solo partido de toda la temporada. Estamos hablando de un jugador que cumple siempre. Y como les mencioné en el texto que quizás pasó desapercibido, William Pacho junto a Hakimi son los únicos 2 futbolistas del PSG que no se perdieron un solo partido de esta Champions. Por eso tiene mucho mérito lo que hizo William Pacho. Así que si quieren ese video, ya se los voy diciendo, me lo dejan en los comentarios. Se suscriben al canal, activan la campanita y como no nos estaremos viendo en el siguiente video, que posiblemente sea mañana o pasado, veremos. Depende del cariño que le den ustedes. Dicho eso, también les aviso que se pueden unir al canal, me ayudan con una colaboración ahí. Como saben, este tipo de videos yo no los monetizo por lo general por una cuestión de derechos. Las jugadas, bueno, ya lo saben eso. Así que si se quieren unir me ayudaría un montonazo y se los agradecería de corazón, y además pueden participar en las futuras ideas de los videos del canal. Dicho eso, un abrazo a todos y ahora sí, nos estaremos viendo en el siguiente video. Chau, chau.